Nadie sabía quién era la elegante mujer que entró con paso firme en la gala, pero cuando la esposa del empresario más poderoso de la noche levantó la copa, el brillo de la amante se apagó para siempre. El Hotel Imperial brillaba como un palacio de cristal aquella noche. Cada lámpara derramaba luz dorada sobre los trajes de gala, las copas de champán y los secretos que corrían entre los labios pintados de rojo. Era la noche del año, la entrega de premios empresariales más exclusiva de la ciudad. Entre los invitados, los nombres más influyentes del país, entre ellos, Alejandro Duarte, el magnate financiero que todos admiraban y temían. Pero lo que nadie esperaba era que esa noche no sería Alejandro el protagonista, sino la mujer que lo acompañaba. Valeria, con su vestido plateado que parecía tejido de estrellas, se movía con gracia calculada. Cada paso, cada sonrisa, cada mirada suya era parte de un guión que había ensayado durante semanas frente al espejo. Quería brillar, quería ser vista. Por fin estaba allí, en el mismo salón donde antes solo soñaba entrar. Había empezado como asistente de una de las secretarias del consorcio, hasta que captó la atención del propio Alejandro. Desde entonces su vida cambió, o al menos eso creyó. Aquella noche no quería esconderse. No más cenas secretas ni habitaciones de hotel a escondidas. No más ser la otra. Valeria había logrado entrar en la gala con un pase exclusivo gracias a un contacto que le debía favores. Ahora caminaba entre la élite con la cabeza en alto y una sonrisa de triunfo. Los flashes comenzaron a girar hacia ella. Los fotógrafos la enfocaron, intrigados por esa belleza nueva que acompañaba al hombre más influyente de la noche. Alejandro la vio y, por un instante, olvidó todo protocolo. Se acercó con esa elegancia que lo caracterizaba y, tomándola del brazo, se inclinó hacia los periodistas. «Permítanme presentarles a Valeria Morel», dijo con una sonrisa controlada, «una amiga muy especial». Las palabras quedaron flotando en el aire y los murmullos se multiplicaron como ecos. «Amiga especial, ¿dónde está su esposa? Se divorció». Valeria sintió una ola de satisfacción recorrerle el cuerpo. No le importaba el rumor, al contrario, era lo que quería. Que todos supieran, que todos la vieran. Mientras tanto, Alejandro mantenía su semblante perfecto como si nada lo afectara. Pero detrás de esa sonrisa, había un leve temblor en sus manos. Había prometido mantener las apariencias, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Su matrimonio con Laura estaba en pausa, congelado en una tregua silenciosa que ambos fingían sostener por conveniencia social. Pero en realidad, hacía meses que ni se miraban. Valeria, ajena a todo eso, disfrutaba su victoria. En cada brindis, en cada mirada envidiosa de las esposas presentes, sentía que por fin el mundo le pertenecía. Alejandro no la corregía, no la escondía, ni la apartaba. Ella era su acompañante oficial esa noche, y eso era suficiente para sentirse invencible. «Esta es mi noche», susurró para sí misma mientras se miraba en el reflejo de una copa. El maestro de ceremonias anunció el momento más esperado, la entrega del premio a Empresario del Año. Alejandro subió al escenario entre aplausos y Valeria, en la primera fila, lo observó con orgullo. Su corazón latía con fuerza. Quería que él dijera su nombre, que la reconociera públicamente. «Agradezco este reconocimiento», empezó Alejandro, «a mi equipo, a mis socios, y a quienes me acompañan en este camino». Valeria contuvo el aliento. Esperaba escuchar su nombre, pero nunca llegó. Aún así, aplaudió con fuerza, fingiendo que no le importaba. Sabía que después del evento, él estaría con ella. Lo imaginaba diciéndole que pronto todo sería oficial, que dejaría a Laura, que al fin podrían vivir sin esconderse. Sin embargo, algo cambió de repente. Alejandro, aún sobre el escenario, detuvo su discurso unos segundos. Su mirada se perdió entre el público, hacia la entrada del salón. Su expresión, esa mezcla de poder y control, se desmoronó lentamente. Valeria notó el cambio y giró la vista. Y entonces la vio. Una mujer avanzaba entre la multitud con paso firme, cada mirada siguiéndola, cada susurro creciendo tras su espalda. Laura Duarte, la esposa. Vestía un elegante vestido negro que contrastaba con su piel clara y su porte impecable. Su mirada era serena, pero su presencia lo llenaba todo. Era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para dominar una sala. Las cámaras se giraron hacia ella, los fotógrafos comenzaron a disparar sin parar.
Laura caminó hasta el centro del salón, levantó una copa de champán y sonrió con calma. Espero no haber llegado tarde a la celebración de mi esposo. La palabra esposo resonó como un disparo. El silencio cayó como un manto sobre la multitud. Los músicos detuvieron su melodía, los murmullos se evaporaron. Alejandro bajó lentamente del escenario, intentando mantener la compostura, pero el color de su rostro lo traicionaba. Valeria sintió un nudo en la garganta. Intentó sonreír, pero sus labios no obedecieron. En ese instante comprendió que la noche ya no le pertenecía. Laura se acercó con pasos elegantes, sin apuro, como si supiera exactamente el efecto que causaba. «Qué hermosa gala», dijo, mirando a su alrededor. «Veo que las cosas marchan muy bien, Alejandro». Él apenas asintió. «Laura, no esperaba verte aquí». «Lo imagino», respondió ella con voz suave pero firme. «Pero sería una lástima que tu esposa no estuviera presente en una noche tan importante, ¿no crees?». El murmullo volvió a recorrer la sala. Los fotógrafos se miraban entre sí, oliendo el escándalo. Valeria quiso intervenir, decir algo, pero la presencia de Laura la dejó sin aire. Era distinta a lo que imaginaba. No era una mujer débil ni derrotada. Tenía la mirada de alguien que sabe demasiado, y que ha esperado el momento justo para actuar. Y entonces lo más inesperado ocurrió, Laura no estaba sola. A su lado caminaba un hombre joven, alto, de porte elegante, vestido con un smoking negro impecable. Nadie lo había visto antes. Pero lo más impactante no fue su presencia, sino el pequeño detalle en su solapa, el emblema de la familia Duarte, una insignia que solo los miembros de la familia y los socios principales llevaban. Los invitados se miraron confundidos. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué llevaba el símbolo familiar? Laura levantó la copa una vez más. «Brindemos», dijo con una sonrisa apenas perceptible, «por las nuevas alianzas y por los nuevos comienzos». El cristal de las copas chocó suavemente y el sonido fue más fuerte que cualquier aplauso. Valeria sintió un escalofrío. Algo en el tono de Laura le hizo entender que nada de esto era casualidad. Esa entrada no era una sorpresa, era una declaración de guerra silenciosa. Y en el reflejo de los cristales, mientras las cámaras capturaban el momento, el brillo de Valeria, tan intenso al inicio de la noche, comenzó a desvanecerse, poco a poco, frente a la elegancia implacable de la verdadera esposa. La gala que prometía consagrarla, acababa de convertirse en el escenario de su caída. El silencio en la gala era tan profundo que podía oírse el temblor de las copas. Nadie entendía quién era el joven que acompañaba a Laura, pero cuando habló, la amante y el magnate comprendieron que la verdadera trampa acababa de comenzar. El aire en el salón se volvió denso como si todo el oxígeno se hubiera esfumado. Los flashes seguían disparando, capturando cada segundo del incómodo reencuentro. Alejandro mantenía la compostura, pero la tensión se reflejaba en el movimiento de su mandíbula, apretada con furia contenida. Valeria, en cambio, intentaba parecer tranquila, aunque el corazón le martillaba el pecho. Laura, radiante en su serenidad, avanzó entre las mesas como una reina regresando a su trono. A cada paso, las conversaciones se detenían, los invitados fingían sonrisas y los curiosos estiraban el cuello. No hacía falta levantar la voz, su presencia lo decía todo. «Qué sorpresa verte aquí, Laura», murmuró Alejandro con una sonrisa tensa que apenas podía sostener. «Esta gala es solo para invitados corporativos». Ella ladeó la cabeza. «Oh, claro, y yo lo soy. Aún tengo acciones en la empresa, ¿recuerdas?», respondió con dulzura venenosa. «O al menos tenía». El joven que la acompañaba se mantuvo unos pasos detrás, observando la escena con una calma calculada. Su mirada era aguda, casi desafiante, y cuando Alejandro la notó, una sombra cruzó su rostro. Valeria decidió romper el silencio, buscando recuperar protagonismo. «Creo que hay un malentendido», dijo, con una sonrisa que apenas disimulaba su inseguridad. «Alejandro me invitó personalmente». Laura la miró por primera vez. Su mirada era fría, casi quirúrgica, pero en sus labios se dibujó una media sonrisa. «Oh, no lo dudo», respondió. «Mi esposo siempre ha tenido un gusto peculiar para las invitaciones». Las risas contenidas entre los invitados retumbaron como cuchillos. Valeria sintió que la sangre le subía al rostro. Miró a Alejandro en busca de ayuda, pero él se mantenía inmóvil, sin saber cómo detener la escena.
Laura, no hagas esto, susurró entre dientes. Esto, repitió ella con fingida inocencia. Solo vine a brindar por tu éxito. Aunque, sus ojos se desviaron al hombre que la acompañaba, creo que tú y yo tenemos una conversación pendiente. El joven dio un paso al frente. Su voz fue firme, clara, y su presencia llenó el espacio. Permítanme presentarme, dijo con seguridad. Soy Daniel Vega, el nuevo socio mayoritario de Duarte Inversiones. Un murmullo se extendió como un relámpago. Los periodistas apuntaron sus cámaras hacia él, los ejecutivos se miraron desconcertados y Alejandro palideció de inmediato. Eso no puede ser, dijo, intentando reír. Yo no he autorizado ninguna venta de acciones. Laura se acercó un poco más disfrutando cada segundo. Claro que no, querido. Yo lo hice. Valeria dio un paso atrás confundida. ¿Tú, vendiste tus acciones?, preguntó incrédula. Laura asintió. Exactamente. Vendí mi parte del consorcio a Daniel, hace 3 semanas. Justo después de que tú y yo, Alejandro, firmáramos el acuerdo de separación. El silencio fue total. Podía escucharse el murmullo de los camareros en la cocina. Alejandro trató de recuperar el control. Separación. Aún no está legalmente firmada. Pero lo estará, replicó ella con una calma mortal. Y para tu información, Daniel no solo es mi comprador, también es mi abogado. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Valeria se llevó la mano al pecho. Alejandro dio un paso al frente, su voz cargada de ira. ¿Has planeado esto? Desde el principio. Por supuesto, dijo Laura sin ocultarlo. Llevas años planeando tus mentiras porque yo no podría planear mi verdad. Daniel colocó un sobre la mesa principal. Aquí están los documentos notariales. La transacción está completa y de acuerdo con los términos de la sociedad, el control ejecutivo queda suspendido hasta nueva revisión. Los flashes volvieron a encenderse con fuerza. Los periodistas captaban cada palabra, cada gesto. Alejandro trató de mantener la dignidad, pero su voz temblaba. No puedes venir a destruir mi reputación aquí, Laura. No vine a destruirla, respondió ella. Solo a mostrarla como es. Valeria, desesperada, intentó defenderlo. No tienes derecho a humillarlo así. Todo esto es venganza. Laura la miró con una mezcla de compasión y desdén. Querida, no confundas justicia con venganza. Lo que hago hoy no es por rabia, es por cierre. Tú solo eres una nota al pie. Valeria sintió que el mundo se le caía encima. Los murmullos a su alrededor eran como cuchillos. Ya no era la mujer admirada que entró con paso firme, era el centro del escándalo. Laura tomó su bolso con calma, lo abrió y sacó un pequeño sobre dorado. Lo colocó frente a Alejandro. Tu premio, Alejandro, dijo en voz baja. Y mi último regalo como esposa. Valeria, curiosa y temerosa, lo tomó antes que él. Dentro había papeles oficiales, una copia notariada de los documentos de divorcio firmados, y una orden judicial de suspensión temporal. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro con la voz quebrada. Significa que ya no eres el director general, respondió Laura sin mirarlo. Y que, desde este momento, todo lo que construiste pasará por auditoría. La sala explotó en murmullos. Nadie sabía qué decir, nadie se atrevía a moverse. Laura no había terminado. Giró lentamente hacia Valeria y su voz se volvió un susurro cortante. Y tú, por favor, devuelve la tarjeta de acceso al edificio. No volverás a entrar allí. La amante bajó la mirada, temblando. Las cámaras capturaban cada segundo de su vergüenza. Alejandro apretó los puños, furioso. Esto te hace feliz. Arruinarme delante de todos. Laura lo miró a los ojos por primera vez en la noche. No, Alejandro. Me hace libre. El silencio que siguió fue sepulcral. Ella se giró para marcharse, pero antes de dar el primer paso, su mirada se detuvo en el cuello de Valeria. Ah, casi lo olvido, dijo con una sonrisa tranquila. Ese collar que llevas también es mío. Fue un regalo de mi madre. Valeria se tocó el collar con horror, mirando a Alejandro en busca de ayuda. Pero él no dijo nada. No podía. Las cámaras captaron el instante exacto en que Laura se alejó, rodeada por flashes y susurros. Detrás de ella, el eco de su perfume y el ruido de los tacones parecían anunciar el final de una era. La gala, que debía ser un homenaje al éxito, se convirtió en un espectáculo de ruina pública. Valeria se quedó inmóvil mirando el sobre dorado sobre la mesa.
Sus manos temblaban, su brillo se había apagado por completo. Todo lo que había querido, el poder, el reconocimiento, el amor, se le escapaba entre los dedos. Y Alejandro, con la mirada vacía, comprendió que su esposa no había venido a discutir, sino a firmar el final de su imperio con una sonrisa. Las luces del salón aún parpadeaban cuando todos se marcharon, pero el eco de la humillación siguió flotando en el aire. La amante lloraba, el magnate temblaba, y la esposa, desde la oscuridad, solo sonreía. Su plan no era venganza. Era justicia. El vídeo de la gala se difundió en cuestión de horas. Las redes ardían. Portales de noticias, canales de televisión, cuentas de chismes, todos hablaban de lo mismo. La esposa del magnate lo destruye en plena gala, la amante pierde todo ante la mirada del público, el imperio Duarte bajo investigación. En cada imagen, la misma escena, Laura caminando con elegancia, Alejandro hundido en la vergüenza, y Valeria, petrificada, con la mirada perdida. Esa noche, el brillo del Hotel Imperial se apagó lentamente. Los empleados limpiaban el desastre que había dejado la gala, mientras Alejandro permanecía en una esquina del salón vacío, sin atreverse a irse. Sostenía el sobre dorado entre las manos. A su alrededor, las copas rotas y las flores marchitas eran el reflejo de su propio mundo. Su teléfono no dejaba de sonar, llamadas de la prensa, de los socios, de abogados. Pero no contestó ninguna. Miró al techo donde colgaban las mismas lámparas que, horas antes, lo habían iluminado como un triunfador. Ahora solo le devolvían una luz fría, casi cruel. Todo lo que toco termina destruyéndose, murmuró para sí mismo. Mientras tanto, Valeria estaba en su apartamento con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. El vestido plateado yacía en el suelo, arrugado, como una piel que ya no le pertenecía. Cada palabra de Laura resonaba en su mente como un eco imposible de borrar: nunca destruyas a otra mujer para alcanzar lo que deseas. Apenas habían pasado unas horas desde la gala, pero su vida ya se había desmoronado. Su nombre circulaba en los titulares con adjetivos que dolían: trepadora, amante, oportunista. Los mensajes de odio llenaban sus redes. Incluso su madre, avergonzada, le había pedido no regresar a casa. Miró el collar que aún llevaba puesto, el que Laura había reclamado como suyo. Lo tocó con delicadeza, como si al hacerlo pudiera borrar el recuerdo de la humillación. Finalmente, se lo quitó, lo colocó en una caja, y lo guardó al fondo de un cajón. No quería nada que le recordara esa noche. A kilómetros de distancia, Laura se encontraba en su estudio. La casa estaba en silencio, y la única luz provenía de una lámpara junto a un lienzo inacabado. Era un retrato de ella misma, pintado durante los meses más duros de su matrimonio. En la pintura, su mirada era triste, pero aún no rota. Tomó un pincel y con un trazo seguro, oscureció el fondo del cuadro. No era rabia, era cierre. La puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro estaba allí, con el rostro demacrado, los ojos rojos. ¿Así termina todo?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Después de tantos años, Laura no levantó la vista del lienzo. No todo termina. Algunos ciclos simplemente se cierran. Él dio un paso hacia ella. Tenías que hacerlo de esa forma. Frente a todos. Era la única manera de que entendieras, respondió sin alterar el tono. Si te lo decía en privado, lo negarías. Siempre lo haces. Alejandro suspiró. Se acercó un poco más, y el aire entre ellos se volvió tenso, cargado de recuerdos. Laura, cometí errores, lo sé. Pero, tú eras mi centro. No, lo interrumpió ella. Yo era tu adorno. Una esposa perfecta para mostrar, no para amar. Él la miró en silencio, buscando alguna grieta en su serenidad. ¿Y Daniel?, preguntó finalmente. ¿Qué papel juega él en todo esto? Laura sonrió con calma. Daniel fue lo que tú nunca fuiste, un aliado. Me ayudó a recuperar lo que era mío. Nada más. Alejandro se pasó una mano por el cabello, desesperado. No puedo creer que me odies tanto. Ella dejó el pincel sobre la mesa y se volvió hacia él. No te odio, Alejandro. Si te odiara te habría destruido por completo. Solo, ya no siento nada. Y eso es lo que más debería preocuparte. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Durante años había creído que podía controlar todo, su empresa, su matrimonio, su imagen pública. Pero esa noche comprendió que el poder real estaba en quien sabía cuándo callar y cuándo actuar.
Laura volvió a mirar su cuadro. Vas a perder muchas cosas, Alejandro. Pero quizás eso te obligue a mirar dentro de ti por primera vez. Él dio media vuelta sin decir nada más. Al salir, su figura se reflejó brevemente en el cristal del ventanal, pequeña, derrotada, irreconocible. Horas después, Laura recibió un mensaje en su teléfono. Era de Daniel, auditoría iniciada. Todo bajo control. Buen trabajo, Laura. Ella sonrió, no de triunfo, sino de alivio. El plan había funcionado no por venganza, sino por justicia. Había esperado el momento exacto, el lugar exacto y las palabras precisas. No gritó, no lloró, no golpeó. Solo devolvió cada herida con inteligencia y elegancia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, se sirvió una copa de vino y miró el cuadro terminado. En la pintura, su rostro ya no era triste. Había paz. Del otro lado de la ciudad, Valeria encendió su computadora. Entre los cientos de mensajes, había uno que no tenía remitente. Un sobre digital con un archivo adjunto y una sola frase. Mayor que, nunca destruyas a otra mujer para conseguir lo que deseas. El brillo prestado siempre termina por apagarse. Abrió el archivo. Era un vídeo. En él, se veía a sí misma en la gala, sonriendo junto a Alejandro, justo antes de la llegada de Laura. La imagen se congeló en ese instante. Valeria cerró la laptop con un suspiro y, por primera vez, no sintió rabia. Sintió vergüenza. Se levantó, tomó su abrigo y salió del apartamento sin rumbo. Caminó bajo la lluvia durante horas mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como fragmentos rotos de lo que alguna vez soñó ser. Alejandro, en cambio, se encerró en su despacho. Los retratos familiares seguían en las paredes pero ahora parecían mirarlo con reproche. Abrió una caja vieja llena de cartas que Laura le había escrito en los primeros años de matrimonio. Palabras de amor, de apoyo, de fe ciega. Las leyó una por una hasta que el amanecer lo encontró llorando. Sabía que no había marcha atrás. Había perdido a la única persona que, a pesar de todo, lo amó sinceramente. Y mientras el sol asomaba entre las nubes, Laura se preparaba para un nuevo día. Había renunciado a un apellido poderoso, a una vida cómoda, pero había recuperado algo mucho más valioso, su dignidad. Caminó hasta la terraza, respiró el aire fresco y levantó la vista al cielo. La ciudad despertaba, los titulares seguían girando, pero ella no necesitaba leerlos. Sabía que el mundo había visto su verdad. En la gala, la amante brilló por un instante. Pero al final, cuando el humo se disipó, la esposa fue la única que se mantuvo de pie. Porque el poder más temido no es el del dinero ni el del escándalo, sino el del silencio que guarda una mujer hasta el día en que decide hablar.